Después seguimos con trombocitopenias. Bueno, ante todo, buenos días con todos. En relación a la hemofilia, es el trastorno congénito más conocido dentro de los que causan sangrados de tipo hereditario, pero no es el más frecuente. Y para eso sí es importante ustedes que, bueno, van a ir a las provincias a hacer sus serums, que conozcan que la patología que con más frecuencia da o es más frecuente dentro de las coagulopatías hereditarias es el síndrome de von Willebrand, solo que es más difícil, primero de que los profesionales de la salud desconocen de estas patologías que están consideradas dentro de enfermedades huérfanas o raras, y entonces de repente durante la carrera médica a veces no se ve hemofilia, por ejemplo, ni mucho menos von Willebrand con frecuencia. Entonces pueden pasar los diagnósticos no ser considerados y esto pues empeora el pronóstico, porque vamos a ver que incluso puede llevar a la muerte si es que no actuamos rápidamente. En relación a la enfermedad de von Willebrand, 1 de cada 100 de la población tiene esta patología. Sin embargo, es más difícil de diagnosticar porque las pruebas de laboratorio, que es la hemostasia, o sea, el perfil de coagulación corto, diríamos, el común, suele salir normal. Entonces, al salir un perfil normal, muchos médicos, pues, de repente consideran otro tipo de diagnóstico. Y eso pues es lo que observamos en el Perú, que hay una subestimación muy severa de von Willebrand, que no la hemos todavía trabajado. El Ministerio de Salud realmente pues las enfermedades raras o huérfanas recién las está organizando, recién hay una estrategia que está con interés de desarrollar estas alteraciones. Bueno, en relación a hemofilia, sí es más conocido, porque un poco, si vamos a ver de un ratito un poco la historia, se le llamaba pues la enfermedad de los reyes, y eso también se crea confusión en el transcurso de los años, porque se pensaba que esto era una enfermedad de la raza blanca. Y ustedes van a ver que esto en realidad pues no se hace, es un trastorno genético, es una mutación y se puede dar en cualquier tipo de raza. Y nosotros incluso tenemos y hemos hecho estudios en aymaras, en una población cercano a las laderas del lago Titicaca, poblaciones muy aisladas que tienen hemofilia. Entonces, esto no está en relación a lo que se consideraba la raza blanca, se ve en cualquier raza, cualquier estrato social, cualquier región del mundo, ¿no? Entonces, un trastorno congénito, y vamos a ver, también aquí viene por herencia, pero hay un porcentaje que no va a haber en ese antecedente en la familia, lo vamos a explicar, y afecta principalmente a los hombres, porque, y vamos a ver, también es por la herencia, el tipo de herencia que es ligada al cromosoma X. Y al haber una deficiencia, un factor de la coagulación, se produce pues desde muy pequeños, los niños tienen tendencia a sangrar. Vamos a ver principalmente el sangrado y eso va a diferenciar de los otros tipos de trastornos, sobre todo el tipo plaquetario, que es más mucocutáneo. Principalmente es en las articulaciones y en órganos o tejidos o zonas internas, ¿no? El gran problema de la hemofilia es que su tratamiento, como todas las enfermedades huérfanas, el tratamiento es costoso, entonces los gobiernos tienen que invertir en los tratamientos porque es bien difícil que un paciente o una familia asuma el tratamiento porque es demasiado caro. Y por tanto el paciente presenta desde muy pequeño, por estos problemas de sangrado, la hemartrosis con dolor intenso en la articulación, daño en la estructura de la articulación, si es que no hay un tratamiento adecuado y oportuno, discapacidad y a veces muerte, y eso es lo que lamentablemente todavía estamos en la situación de países como Perú.
Aproximadamente 350.000 personas en el mundo padecen de la hemofilia y esto, bueno, ha aumentado probablemente en los últimos años. Esta es la información estadística que da la Federación Mundial de la Hemofilia. Y el gran problema, pues cerca del 80% de la población de hemofílicos en el mundo recibe poco o ningún tratamiento. El 20% están en los países de primer mundo y por tanto pues son los que tienen los mejores tratamientos, aunque no hay un tratamiento ideal hasta el momento, pero tienen mejores condiciones. Los países en vías de desarrollo como el Perú, bueno, hemos avanzado bastante en estos últimos años en el acceso al tratamiento, como vamos a ver. Sin embargo, todavía no podemos hablar de que estamos con un tratamiento ideal. Y un buen porcentaje de países, sobre todo los países muy pobres, y aquí a nuestro vecino Bolivia, por ejemplo, que no tienen ningún acceso a los tratamientos, no hay compras de concentrados de factor y eso, bueno, esa situación nosotros lo tuvimos hace más de 20 años, pero hemos avanzado muchísimo en relación a la organización también y al acceso. Nos falta todavía mucho, pero estamos avanzando. Entonces, la población de los hemofílicos en un país se basa y se estima en la población que tiene el país. Nosotros tenemos ya, bueno, acá tendría que aumentar el último censo, 32 millones de habitantes y un poco más. Entonces, 1 de cada 10.000 de una población se estima que tiene hemofilia. Por tanto, deberíamos tener 3.100 a 3.200 personas con hemofilia. Se estima, decimos, porque no hemos reconocido toda la población. En nuestro último censo que hemos realizado a través de un proyecto, Hemofilia Perú, hemos reconocido hasta el momento 1.002 hemofílicos en una base de datos inicial, o sea, el 30% nada más están identificados. Nos falta el 70% de esa población que no sabemos dónde se encuentra. Y si vamos a dividir hemofilia B, la hemofilia A, por supuesto, es más frecuente, de 2.000 a 2.500 personas, y la hemofilia B entre 300 a 400 pacientes. Entonces, aquí también hay un serio problema en el diagnóstico, y esto es porque, como ustedes saben, pues el acceso a la salud todavía no está uniforme en todo el país, no hay centros especializados en las provincias, todavía seguimos con el centralismo en Lima y en algunas ciudades de la costa que sí, bueno, se ha avanzado, Arequipa también ha avanzado, pero en las regiones de sierra y selva, esas zonas hay unas zonas muy inaccesibles, sobre todo las zonas de selva, y que probablemente pues estos niños fallezcan todavía en etapas tempranas, ¿no? Por los sangrados. Es el ejemplo clásico de herencia ligada al cromosoma X, se llama herencia recesiva ligada al cromosoma X, y bueno, esto desde el año 1980, 90, casi llegando al año 2000, ya se ha aislado el gen que produce tanto factor 8 como 9, y este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. El cromosoma Y no tiene la capacidad, no tiene el gen que produzca factor 8 o 9. Es el cromosoma X. Por tanto, cuando hay el defecto, si es una mujer, en el cromosoma va a estar en un solo cromosoma el defecto, el otro cromosoma va a tener el gen y va a ayudarle a producir factor, por tanto puede tener los valores normales, por eso se le llama portadora. O sea, si yo voy a buscar el gen defectuoso, lo voy a encontrar, por eso es genotípicamente enferma, pero su expresión física es sana porque el otro cromosoma que tiene el gen adecuado le va a ayudar a producir factor. Algunas mujeres son llamadas portadoras asintomáticas, es decir, algunas de ellas pueden tener factores bajos, subnormales. Y últimamente la Federación Mundial de la Hemofilia la está considerando como hemofílicas, que yo en realidad no estoy de acuerdo en ese concepto,
porque hay mujeres con hemofilia, lo vamos a ver, pero una cosa es la mujer hemofílica que tiene que tener el defecto en ambos cromosomas, que la portadora que solo lo tiene en un solo, o sea, es una heterocigota, lo tienes en un solo cromosoma. Entonces, hay portadoras que pueden sangrar, sí, se les denomina portadoras sintomáticas, y es porque su dosaje de factor puede estar por debajo del normal, pero son portadoras. Para hacer para determinar este defecto, se hace un estudio genético que lamentablemente no lo hacemos en el país. En cambio, el hombre sí va a expresar la enfermedad porque solamente tiene un cromosoma X y el defecto está en ese cromosoma. El cromosoma Y no tiene la capacidad de equilibrarlo y por tanto expresa la enfermedad en los diferentes grados dependiendo del porcentaje de factor que tenga. Y como es un defecto genético, se va a expresar en el árbol genealógico de una familia y el primer hemofílico que surja de esa familia le va a dar el diagnóstico del grado de severidad y el tipo de hemofilia. Es decir, que si el abuelo es A severo, el nieto será A severo. Si es B leve, el nieto será, y toda la descendencia será B leve. No hay que si el abuelo es A severo, el nieto sea A leve. Entonces ahí surge que probablemente los estudios de factor no están bien realizados y eso sí es importantísimo que los dosajes de factor y las pruebas de laboratorio sí se hagan en centros especializados con controles de calidad adecuados. Y realmente en el Perú no hay muchos. Y como les decía, la mayoría tienen un antecedente familiar. Y bueno, cuando ya lo tienen, pues es más fácil porque ya los padres están atentos a que si la mujer ha tenido un hermano, tiene un hermano con hemofilia, un primo, un sobrino, entonces y el embarazo es varón, entonces ya si apenas nace en los primeros meses de nacimiento, ya ella estará atenta, así el niño comienza a hacer síntomas y signos de hemorragias, de sangrado, por ejemplo, hematomas ya en extremos, fuera de lo común, entonces ya podrá hacerse el diagnóstico. En el caso de los que son familias sin historia familiar, ahí es el problema porque demoran en hacerse el diagnóstico debido a que nunca han sabido qué era la hemofilia. Y segundo lugar, incluso los hospitales más especializados, yo conozco un colega médico que trabaja, es médico pero de tipo administrativo, que trabaja en el Instituto del Niño de San Borja, todavía imagínense, especializado en niños, y él tiene su primer niño que al año y medio más o menos hace un aumento de volumen de la rodilla. Y él, pues, a pesar que tenía seguro social, bueno, siempre creemos que las clínicas son lo mejor. Ese concepto que yo sinceramente no lo tengo, porque más experiencia hay en los hospitales generales, porque tenemos mayor cantidad de pacientes, vemos más pacientes que las clínicas. Sin embargo, bueno, él tenía un seguro también y se va a la clínica. Y incluso la hemartrosis, lo ve el traumatólogo, le toma una placa, le sale normal, el niño lloraba de dolor y ninguno sospechó de hemofilia. Le dijeron que era, no hay ninguna fractura, probablemente ha sufrido un golpe, le dieron analgésicos, por supuesto que con el transcurso del tiempo calma el dolor, no es que ya el sangrado va a parar en algún momento, y después vuelve a hacer repetitivamente en varias oportunidades hasta un hematoma cuando le pusieron la vacuna intramuscular, hizo un hematoma en la nalga, y hasta que por ahí viniendo como más de un año, por ahí algún colega le dice, bueno, de repente es hemofilia, y llega el Rebagliati, recién el Rebagliati le hacen el diagnóstico. Habían pasado casi 2 años siendo médico. Entonces, él mismo en una reunión habló de esto, ¿no? Entonces,
bueno, si uno siendo médico no lo sospecha, imagínese pues la población general que ni siquiera sabe de medicina, ¿no? Entonces, sangrados poco comunes, no habituales, o sea que no son frecuentes. Por ejemplo, claro, el niño se puede caer y hacer lo que llamamos un chinchón, pero no voy a hacer un tremendo hematoma que me involucre hasta el ojo, ¿no? Entonces, lo que son ya sangrados que llaman la atención, se le ponen una inyección intramuscular y es un hematoma en el glúteo, no es común y obliga por lo menos a que el médico que lo ve le diga, bueno, mejor vaya a un especialista y entonces llegue a hematología para poder hacer los estudios respectivos, ¿no? Hay dos tipos de hemofilia, eso también ya lo saben, la hemofilia A, que es la hemofilia clásica, la hemofilia común, que es la deficiencia de factor 8, y la hemofilia B, que es la deficiencia de factor 9, que se llama también la enfermedad de Christmas. En algunos libros todavía dice hemofilia C a la deficiencia de factor 11. Esta ya no se llama hemofilia, está dentro del grupo de deficiencias hereditarias, porque puede haber déficit de los otros factores de la coagulación, también por herencia, pero no está catalogada como hemofilia. Solamente el término hemofilia es para el déficit factor 8 y el 9, porque ambos clínicamente no los puedo diferenciar. En cambio, la hemofilia B sí tiene algunas alteraciones, es menos frecuente la hemartrosis, por ejemplo, o sea, hay ciertas características de sangrado diferentes a la hemofilia A o B. En cambio, el déficit de 8-9 yo por clínica no puedo diferenciarlo. Tengo que hacer las pruebas de laboratorio y salvo pues que tengo el antecedente en la familia ya del tipo de hemofilia. Pero igual tengo que hacer el dosaje de factor para verificar el déficit y sobre todo la severidad de la hemofilia. Y acá decíamos 1 de cada 10.000 de la población general tiene hemofilia, pero vamos a ver que con hemofilia A, 1 de cada 7.500 nació en niños varones. Ahora la Federación Mundial de Hemofilia ha puesto 1 de cada 5.000 niños nacidos varones puede tener o puede nacer con hemofilia, y 1 de 40.000 nacimientos de niños varones en hemofilia B. Y como les comenté, la hemofilia puede darse en cualquier grupo racial, social, geográfico, no es como por ejemplo las anemias hemolíticas congénitas, que hay algunos en raza blanca, en raza negra, y también en ciertas regiones, por ejemplo el Mediterráneo en relación a ferocitosis, o las zonas de África, pues por la raza negra en relación a los trastornos de hemoglobinas, ¿no? Acá no, acá es en relación a la población. Y bueno, se llamaba pues la enfermedad de los reyes porque la reina Victoria de Inglaterra fue la portadora más conocida de la historia, por eso es que se conoció la hemofilia. Y se ha habido muchos reportes, y entra mucho en la historia también lo que es la hemofilia, ¿no? Entonces aquí ven en cuadrado los hombres y en redondo las mujeres. En cuadrado, en blanco son los hombres sanos y en cuadrado oscuro son los hemofílicos. En redondo claro, blanco, las mujeres sanas y en media luna las mujeres portadoras. Entonces aquí tenemos que la reina Victoria fue portadora porque tuvo un hijo, Leopoldo, que era hemofílico, y 2 hijas portadoras. Esas se supo que son portadoras porque al final tienen hijos con hemofilia. Y como se casaban entre casas reales, la hemofilia se diseminó, se pasó a todas las casas reales, porque Alice se casa con un rey de Rusia, y Beatriz con los reyes de España, ¿no? Entonces, Alice tiene una hija portadora, Alessandra, vamos a ver la herencia, como es si tuvo un hijo hemofílico que murió joven, y de ahí Alice tiene su nieto, Alexis, un chico de 14 años, que en quien se realizaron las primeras fotos, hay las primeras fotos
de la deformidad que comienzan a tener los hemofílicos de muy jóvenes. Y Alexis, aquí se habla mucho de los reyes de los zares de Rusia y se habla mucho de Rasputín y toda esa parte de la historia muy interesante. Probablemente queden todavía por ahí hemofílicos descendientes de estas casas reales, pero ya se desconoce. Entonces la hemofilia se hereda por un gen que está en el cromosoma X. Vamos a ver cómo es la herencia. Pero algo importante, y acá nosotros trabajamos mucho con el aspecto genético y la consejería genética, de que si esta mujer es portadora, las probabilidades de dar un hijo, de tener un hijo con hemofilia o una hija portadora son las mismas en cada embarazo. O sea, es que es al azar. Pero a veces eso hay que decirle a las mujeres porque ellas creen, o las familias creen, que porque ya tuvieron un hijo hemofílico, el siguiente hijo varón será normal. Y no es así. Vamos a ver que la herencia en cada embarazo es el riesgo, ¿no? Es como tirar el dado. Al azar sale un varón, puede ser hemofílico o sano, y sale una mujer, puede ser portadora o puede ser sana. Entonces, el riesgo es similar en cada embarazo de esta mujer portadora y esto lo tendrá que asumir o ya determinarán cómo va a ser su descendencia. Y aquí tenemos entonces cómo va la descendencia y en H he puesto para determinar más claro el gen de la hemofilia en donde se encuentra. Entonces el primer ejemplo, por ejemplo, es el padre con hemofilia y ustedes lo ven, lo pongo en H, la X. No tienen el cromosoma Y el gen, por tanto es para expresar la enfermedad. Y como es la herencia es mendeliana, es un cruce de cromosomas. Entonces si el cromosoma X de la madre se une con el otro cromosoma del padre, van a ser una niña, y la niña, miren, hereda el cromosoma X del padre con el gen defectuoso, por tanto ella es portadora. El otro cromosoma X de la madre, igual con el cromosoma X del padre, es una mujer también, pero portadora. Y en relación a los varones, van a ser todos sanos porque ellos van a recibir el cromosoma X de la madre, que es sana, y el cromosoma Y no está en defectos, entonces solamente le va a dar el cromosoma Y le va a dar el sexo. Entonces tenemos XY, varón sano, y XY, varón sano. Entonces quiere decir que el padre hemofílico, el 100% de sus hijos varones van a ser sanos, pero el 100% de sus hijas serán portadoras y seguirán pues la herencia de la hemofilia. Ellas van a tener hijos con hemofilia. Entonces es importante determinar esto, o sea, el nieto, que el abuelo, hay que hablar mucho en la historia. La misma mujer dice, mi padre fue hemofílico, ¿no? Entonces, estas niñas posteriormente ya crecerán y seguimos con el siguiente ejemplo. Ya es esta mujer portadora, le he puesto el cromosoma, en el cromosoma X, el H de hemofilia, el otro cromosoma de ella es normal. Y tiene hijos con un hombre sano, XY sano, y vamos a ver la herencia. Entonces tenemos una niña que va a heredar el cromosoma X de la mamá y del papá sanos, por tanto es una niña normal. Esta otra niña es el cromosoma X de la madre, que está con el gen defectuoso, y el cromosoma X sano del padre. Pero como ella hereda el gen defectuoso, ella será portadora. Y si nos vamos a los varones, el cromosoma X de la madre sano con el cromosoma Y del padre va a ser un niño sano, pero el otro niño va a heredar el gen con el cromosoma X con el gen defectuoso de la madre, y del padre el cromosoma Y va a ser un niño hemofílico. Entonces, ¿qué decimos? Si el embarazo es mujer, va a tener 50% de probabilidad de que sea portadora o que sea sana. Y si el embarazo es varón, 50% de probabilidad que sea hemofílico o que sea sano. Entonces, esta probabilidad se da en cada embarazo. Y eso depende ya. Yo tengo familias, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una familia de 4 hermanos. El mayor es varón, es hemofílico,
y sus 3 hermanas han tenido las 3 hijos hemofílicos. Quiere decir que las 3 han sido o son portadoras. Entonces, y aquí vemos, entonces, la hermana de un hemofílico puede ser portadora o puede ser sana. Entonces, esta niña, cuando ya crezca y a veces no quieren tener hijos, porque han visto a su hermano todo el padecimiento que lo ha tenido desde muy niño. Entonces, estas niñas, estas jóvenes, se beneficiarían con el estudio de portadoras, porque este estudio genético va a determinar si la niña o la joven tiene el gen de la hemofilia o no. Y eso lo hemos hecho, nosotros hemos hecho un estudio que nos permitieron tomar 10 muestras a pacientes problemas, y en Alemania están haciendo el estudio, y entonces recolectamos muestras de varios centros de tratamiento, y yo envié la muestra de una joven, o sea, la madre, la abuela, diría, la mamá, primero empezando la señora ya tiene un niño, hablo hace varios años, y el niño murió en el año 2000 más o menos, muere con, bueno, ella no tenía antecedentes de hemofilia en la familia, tenía ya su primera hija, tendría unos 5 años la niña, y sale embarazada, nace un varón, y al año, más o menos año y medio, 2 años, se cae el niño y hace una hemorragia intracerebral. Como no sabía nada de la hemofilia, llega el 2 de mayo, nosotros ya éramos centro de referencia, le hicimos la tomografía, salió el hematoma muy extenso, ahí endosamos factor, salió hemofilia severa y lamentablemente el niño muere. Esta niña ya crece y hace 2 años sale gestando justamente, y nos permitió realizar la muestra, fue una de las que seleccioné, le tomamos la prueba y el resultado fue, ella todavía tenía algunos meses de gestación, tendría unos 6 meses, y bueno, su angustia era si sería uno hemofílico, porque era varón el embarazo, el sexo del fetito, y en el estudio de genético sale que era una mujer sana. Entonces la mayor alegría para ella fue que el niño iba a salir sano, y salió sano, y el niño ya no tiene la enfermedad. Entonces la niña salió, a pesar que tenía su hermano hemofílico, salió sana, ¿no? Entonces ya la hemofilia se termina en esa generación, ¿no? Pero lamentablemente con la muerte de este niño. Y el último forma de la herencia, que es la que tratamos de evitar, porque ven, el gen de la hemofilia está tanto en la madre como el padre, la carga genética es alta, es los hijos de una mujer portadora, y ustedes están viendo un cromosoma X con H del defecto, y un padre hemofílico. Entonces vemos la primera, el cromosoma X de la mamá sano, con el cromosoma X defectuoso del padre, sale portadora. Vamos a esta otra niña, hereda los 2 cromosomas X con el defecto, tanto del padre como la madre. Esta es una niña con hemofilia. Entonces, ¿hay hemofilia en mujeres? Sí, puede haber, pero tiene que tener esta condición. El gen va a estar en ambos cromosomas. Y entonces no hay ningún cromosoma que le permita, pues, normal, como el caso de la otra niña, que sí, siendo portadora, tiene el cromosoma X sano que le va a permitir producir factor. Y en relación a los varones, X de la madre sano con cromosoma Y va a ser un varón sano, y el otro cromosoma va a heredar el cromosoma X de la madre defectuoso con el gen, y el cromosoma Y va a ser un varón hemofílico. Entonces, como ven, aquí la herencia es mayor. Si son mujeres, definitivamente salen con defecto, o portadoras o hemofílicas. Y si son varones, el 50% de tener la probabilidad de salir sano o hemofílico. ¿Hay otra posibilidad de que tengamos mujeres con hemofilia? Sí. La segunda probabilidad es que esta niña portadora
porque tiene un cromosoma X, durante la embriogénesis pierde el cromosoma X sano. O sea, es una X0, o sea, es una Turner, pero lamentablemente pierde el cromosoma X que le permitiría producir factor y por tanto es una mujer hemofílica, porque no va a tener producción de factor normal, ¿no? Entonces, estas mujeres con hemofilia tienen las mismas características clínicas que un varón hemofílico y van a tener que recibir el mismo tratamiento, la misma dosis, igual como un hemofílico. Añadido a esto, vemos que hay portadoras que son sintomáticas, que pueden tener el factor 8 bajo, y entonces portadoras también en algún momento podrán usar factor. Depende del grado de severidad de la clínica del sangrado y el porcentaje de factor que tenga. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces ya ustedes saben pues que son sangrados, de preferencia sangrados como los trastornos de coagulación, que son sangrados más que todo en órganos, aunque también pueden presentar sangrado en mucosas, o sea, puede haber gingivorragia en el cambio de la dentadura, o tienen caries dentales o una extracción dentaria, definitivamente va a sangrar. O sea, es una característica muy común del hemofílico en los primeros años de vida, ¿no? Y por las condiciones higiénico-dietéticas, chicos, que eso es un serio problema en nuestro país, la parte odontológica. Y eso empeora, agrava el problema de la hemofilia, porque de ahí constantemente sangra. Y hay que preparar a este niño o al joven. Si es que va a hacerse alguna extracción dentaria, nosotros tenemos que hospitalizar al paciente y prepararlo previamente con el tratamiento, porque si no va a sangrar profusamente. Pero la característica más importante, ya ustedes saben, es la hemartrosis, que es el sangrado en la articulación. Vamos a ver qué características. Los hematomas, que suelen ser traumáticos, en cualquier área, hematoma abdominal, hemos tenido retroperitoneal, hematoma perihepático, perirrenal, hematoma del psoas, que es un músculo muy irrigado que va de la ingle hacia el sacro, en el abdomen. Hematoma, después complicaciones neurológicas, puede haber una hemorragia intracerebral, el niño se cae o los chicos juegan fútbol, ese es el serio problema. El fútbol es el que nos causa muchas complicaciones, le cae una pelota en la cabeza, en el abdomen, lo patean, hace un hematoma muy severo. La hematuria, que es el sangrado por la orina, que es común en algunos hemofílicos, pero que es muy aparatoso, pero no es de gravedad. Y el pseudotumor hemofílico, que ese sí es algo que nosotros tememos, es un hematoma que no se trata, o sea, sangrado muscular, diríamos, o puede ser también dentro del hueso, puede ser peri, alrededor, o puede partir dentro del canal óseo, generalmente por trauma, y que no hay tratamiento, está alejado de las zonas de algún hospital que le brinde el apoyo, y este hematoma se organiza y comienza a comprimir el hueso y lo destruye. Por eso se llama pseudotumor, porque semeja a un cáncer óseo. Y a veces en las provincias se equivocan el diagnóstico, creen que es un cáncer y lo envían al INEM, por ejemplo, o al niño de San Borja, y no han hecho una evaluación de la historia clínica, sobre todo, y después de las pruebas de laboratorio, donde vamos a ver que el TTPA, el tiempo parcial de tromboplastina, va a estar prolongado. Entonces, ese es el aviso para poder sospechar de este diagnóstico. Entonces, aquí tenemos la localización de todos los sangrados, mucocutáneo, puede haber una hemorragia digestiva también en algunos casos, pero no es común. Y músculos, diferentes músculos que están afectados, pleura, peritoneo, meninges, rarísimo los sangrados. Yo he tenido solo un paciente con sangrado en pleura que fue por traumatismo, y uno en meninges también por trauma, ¿no? Pero es raro. En cambio, la de articulaciones puede ser espontánea, porque es el sangrado más conocido
es la hemartrosis. Entonces están viendo, se manifiesta en la mayoría de hemofílicos, sobre todo los moderados y más aún los severos. Los leves rara vez hacen síntomas, pero podrían hacerlo. Más frecuente en las rodillas, o sea, tiene que ser una articulación en movimiento, que tenga una gran cavidad. Por ejemplo, la columna es raro que sangre porque se mueve en bloque. En cambio, la rodilla es la que tiene más movimiento, casi la mitad de los hemofílicos sangran en un momento de las rodillas. Codos, tobillos, por el igual movimiento y por el peso también o la actividad que realizan. Los hombros, la cadera es una zona muy dolorosa, muy limitante. Y otros, por ejemplo, los dedos, las articulaciones de los dedos de manos o pies, también es rarísimo porque son articulaciones pequeñas. Vamos a ver que este sangrado que inicia más o menos al año y medio, 2 años, no es que el niño nace y sangra, no. Si el parto es adecuado, el niño es bien cuidado, esto va a aparecer cuando el niño comience a dar sus primeros pasos, más o menos al año y medio, 2 años. Y vamos a ver que en el transcurso de los años este sangrado puede llegar a destruir, deformar la articulación y causar discapacidad, ¿no? Y el hemofílico siente un aura, un hormigueo, una quemazón y después un poquito de dolor y ahí comienza a hincharse la articulación, ¿no? Ya ellos saben ya en qué momento les da la hemartrosis. Aquí vemos una articulación para que recuerden. Este es de la rodilla, vemos ahí cuáles son los aspectos más importantes, los dos, las epífisis, el cartílago articular, que en el adulto pues es pequeño, pero digo, el cartílago de crecimiento, pero que en los niños es grueso, por eso es que en los niños comienza a afectarse, y el cartílago de crecimiento es un cartílago muy vascularizado, entonces es fácil que por ahí sangre frente a cualquier trauma. Y algo importante, porque es parte también de la fisiopatología, es esa imagen celeste que bordea toda la articulación, que es la membrana sinovial, que es una telita que amortigua, cubre toda la parte interna de la articulación y sirve como amortiguación y protección. En el momento del movimiento es como una colchita, pero es bien delgada. Entonces, cuando el hemofílico comienza a sangrar, los primeros años de la vida, si no tiene un tratamiento adecuado, va a sangrar, sangrar y sangrar. Y por eso es importante que en parte del tratamiento es profiláctico, o sea, vamos a ver, para evitar estos sangrados. Pero aquel niño que no tiene ningún tratamiento, por supuesto que la hemartrosis va a tener un momento y luego va a parar lentamente, pero esa sangre ya se acumuló dentro de la articulación y se activa el sistema fibrinolítico para destruir la sangre, pero al destruir la sangre también comienza a destruir parte de la articulación, sobre todo el cartílago articular. Y comienza a hacer unas muescas, unas lesiones en las muescas ya a la par, como el cartílago articular es el de crecimiento, activa los osteoblastos y comienza a hacer que crezca el hueso. Por eso es que cuando el niño llega a la adolescencia, ni siquiera a los 7, 8 años de edad, vamos a ver si nunca no hemos controlado bien a ese niño, va a haber deformidad. Una cosa es el sangrado agudo, que es la hemartrosis, que es dolor intenso, que el niño no puede mover, que está hinchado, pero no puede ni mover la articulación. Ya la articulación crónica, que se llama la artropatía, que es la última que vemos, ¿no? Que es una articulación ya engrosada, crecido el hueso, un cóndilo, y deforme. Y el movimiento incluso se limita, ya no puede extender exactamente 180 grados, sino se queda en 120 grados, depende del tipo de trastorno, ¿no? Entonces, y aparte ustedes están viendo la sinovia, que sería una lámina chiquita, ahora se engruesa notablemente y hace lo que es sinovitis crónica, que es una característica que lo tienen los hemofílicos ya entre fines de la niñez y adolescencia,
en el que ya es un cuadro crónico, la sinovia se hipervasculariza y sangra de poquito en poquito, entonces no hacen una hemartrosis, pero sí es un dolor constante, un dolor límite, diríamos casi limitante por el dolor, pues no es un dolor 10 como la hemartrosis, puede ser un 5 o 6 y no responde al tratamiento con el factor. En cambio, la hemartrosis sí, lo más importante de la hemartrosis es darle el factor para que pare el sangrado. La sinovitis ya no es un proceso inflamatorio de esta estructura que se llama sinovia, que hay que destruirla para que no haya estas recaídas constantemente del hemofílico. Ya eso es parte de toda la artropatía. Estos son pacientes, este es un paciente con una artropatía hemofílica, ya en un grado 4. Ustedes están viendo este chico, ya nosotros no vemos estos pacientes, lo teníamos en el año 2000 cuando empezamos el proyecto, el programa de hemofilia que ya lo tenemos organizado, y teníamos estos niños, adolescentes discapacitados en silla de ruedas, o miren esas miembros inferiores totalmente delgados, hipotróficos, porque los hemofílicos no quieren hacer ejercicios, hay que trabajar mucho con la rehabilitación para permitir evitar la hipotrofia del músculo, porque la hipotrofia es lo que condiciona inestabilidad al paciente y mayor sangrado, ¿no? Porque el músculo, un músculo fuerte, va a proteger a la articulación, ¿no? Entonces hay que trabajar también mucho la rehabilitación. Y si ven las placas radiográficas de este chico, ustedes están viendo con un comparativo, la placa de la izquierda es una placa relativamente, diríamos, normal. Todavía hay espacio articular, vemos los dos epífisis, pero si lo comparo con el derecho, ustedes están viendo ya osteoporosis y ya no hay el espacio articular, se fusionó. Y el hueso, el del fémur, está bien ancho y con quistes óseos. Entonces, esta es la artropatía hemofílica, ¿no? Entonces, al fusionarse esa articulación ya paró el sangrado, diríamos, porque ya no hay movimiento de la articulación, pero ya ese miembro se perdió. Ya yo no voy a poder ahí cuando ya se fusiona y la rehabilitación ya no puede actuar. Previo, si hay movimiento, todavía hay opción de trabajar la rehabilitación, sobre todo para permitir y evitar la atrofia muscular, ¿no? Entonces, ya este chico está discapacitado. Y eso es irreversible. O sea, muchos padres tampoco entienden, y eso es parte de la actividad educativa que lamentablemente no tienen los pacientes, que puedan saber cuán importante es la rehabilitación. Después de cada episodio de sangrado, inmediatamente tienen que empezar la rehabilitación, ¿no? Con su factor, por supuesto, pero teniendo un programa, no es que siga una sesión, 2 sesiones, el programa lleva 6 meses o 1 año y va a tener que continuar, se le enseña a hacerse los ejercicios en casa, ¿no? Entonces, para justamente evitar, o sea, permitir que no haya la hipotrofia y mejorar y permitir la actividad. Los hematomas que, bueno, ya hemos dicho, acá un acápite del síndrome compartamental, es un hematoma, ya dijimos, que se organiza, por ejemplo, un hematoma en el antebrazo o en la pierna, y que no hay tratamiento, entonces puede ir al pseudotumor, o sea, destruir el hueso, o comprimir vasos y nervios y causar destrucción periférica, los dedos del pie, los huesos del pie o de la mano se destruyen totalmente. Y es parte del síndrome compartamental. Cuando ya llegan los pacientes en esas condiciones, ya hay que amputar, no nos queda otra cosa. Entonces, es tanto el compartamental como el pseudotumor, son producidos porque no hay un tratamiento, no ha habido un diagnóstico adecuado, han demorado en la transferencia y no hay tratamiento, ¿no? Y llegan ya en condiciones ya del daño ya estructural, ¿no?
Bueno, hemorragia mucosas que ya hablamos, la hematuria también. Y hay que estar muy atentos a los sangrados que pueden llevar a la muerte al paciente. ¿Cuál es la hemorragia intracerebral? Es la primera, ¿no? O cualquier a nivel de la cabeza que puede afectar las vías respiratorias, un hematoma hemos tenido en base de lengua, en amígdalas, en el cuello, ¿no? Por golpes, por traumas. Hace poco hemos tenido un chico que, por eso hay que trabajar mucho la parte de educación en el paciente, en plena pandemia, ahí se fue a una fiesta, un hemofílico severo que ni siquiera iba al hospital para recoger su factor, porque ahora ya tienen factor, sino los pacientes a veces no van a sus controles. El chico va a una fiesta, se pone a tomar y ya borracho se cae del segundo piso, o sea, él no se da cuenta que la escalera no tiene pues barandas y se cae y se golpea la cabeza, la cara, y llega todo fracturado. Ha tenido múltiples fracturas en maxilares y la cabeza era un monstruo. Ese paciente se fue a otro hospital sabiendo que se pasó al María Auxiliadora, donde no hay tratamiento. Los únicos hospitales que tratamos hemofilia somos 2 de Mayo y el Hospital del Niño de Breña, para los pediátricos, y el 2 de Mayo tanto adultos como niños. Y después de unos días ya lo logramos transferir al hospital y tenía fracturas maxilar superior e inferior, tuvo que ser operado. Se le colocó incluso una prótesis, o sea, una operación compleja. Pero miren, por ejemplo, ¿por qué? Porque no se cuidó. Entonces, muchas de la parte educativa es que estas personas pueden llevar una vida tendiente ya al normal, porque tienen sus tratamientos, a pesar de todo, no hay, en el momento así reciban concentrar factor, no es que ya no sangren, pueden sangrar aún recibiendo factor, pero ya es menor, más si se apoyan con la parte educativa, la disciplina de la vida, ¿no? Pero si van a ser sometidos, o sea, a estos riesgos, a traumas, accidentes, entonces eso sí puede empeorar el diagnóstico y incluso fallecer, ¿no? Entonces la clínica es importante. Niños, varones, que sus primeros pasos comiencen a hinchársele la articulación, o pasan los años, ustedes que van al SERUM, hemos tenido casos que nos han transferido pacientes, niños de 8 o 9 años, y ponen artritis reumatoidea juvenil, pero no piensan en hemofilia, ¿no? O cáncer. Hemos tenido hace poco una hemartrosis gigante de un niño en Jaén que nos lo transfirió el INEM, porque lo transfieren al neoplásicas pensando en cáncer, e incluso en el INEM hemos tenido casos en donde los han operado para sacar biopsia, y cuando sangran profusamente recién sospechan en hemofilia. Entonces, la clínica es importante, ¿no? Por supuesto que hay que considerar cáncer en niños también, pero tenemos que hacer una evaluación en conjunto, y ahí el estudio de la hemostasia es importante. Por eso es que ahora el perfil de coagulación es importantísimo. Olvídense de coagulación y sangría. El tiempo de coagulación, que muchos hospitales lo hacen, sobre todo los niveles tipo 2, y en las provincias incluso los tipo 3. Olvídense, el tiempo de coagulación no sirve para nada. Y el de sangría, por supuesto que sirve para la hemostasia primaria, pero si lo saben hacer. Entonces, el estudio de la hemostasia tiene que ir incluido el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina, que hay muchos hospitales, incluso en mi hospital no lo hacen, el fibrinógeno. Ese es el perfil de coagulación que llamamos corto. ¿Por qué? Porque el tiempo parcial de tromboplastina activado va a estar prolongado. Y eso me va a decir si tengo un niño sangrando, sospecho hemartrosis, o un niño que tenga una masa, ¿por qué va a tener tiempo parcial de tromboplastina activado si es un cáncer? Es bien raro. Entonces debo pensar en hemofilia para enviarlo a los centros de referencia y dosar los factores.
O sea, para el dosaje factor me va a indicar el tipo de hemofilia y el grado de severidad. Y en base a ese porcentaje que tiene el paciente, yo voy a hacer los tratamientos. Y el estudio de portadoras, que sería ideal, pero que no se hace en nuestro país. Y aquí tenemos los dosajes de factor. Puede ser en porcentaje de actividad, que nosotros en nuestro país todavía hacemos, o unidades internacionales, que eso es lo que usan ya mundialmente, pero nosotros todavía usamos el porcentaje de actividad, que en realidad me va a dar lo mismo, ¿no? O sea, los valores leve, moderado, severo. Severo menos del 1%, moderado del 1 al 5% y leve más de 5 hasta menos de 40% del factor. Hay un tercio de portadoras que pueden tener los rangos de valores subnormales, entre 25 a 49%, entre 50 a 200 es el valor normal de actividad, y más de 200% lo voy a ver en estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, en la gestante. Por eso que la gestación no es adecuado hacer el estudio de hemostasia, porque todo está alterado. Entonces, el tercio de portadoras podría tener dosajes bajos, y son las que podrían sangrar, pero no necesariamente me voy a dosar factor para decir si es o no portadora, porque vemos que la mayoría puede tener factor normal y ser portadora, ¿no? Y eso ya hay que hacer estudio genético. Bueno, paso esto, ya se comentó. Se puede diagnosticar hemofilia en mujeres, digo, antes de que nazcan. Se puede hacer, pero en nuestro país nadie se va a atrever a hacer una amniocentesis, una prueba de la muestra coriónica o tomar por el cordón umbilical a través de una aguja sangre para determinar el estudio genético si hay el intrón 22, que es el defecto genético de la hemofilia, ¿no? Entonces, para nosotros no solamente nos interesa realmente saber el sexo del feto, y si es varón, procurar que la gestante haga todos sus controles en nuestro hospital, y que incluso el parto sea en nuestro hospital, porque el parto debe ser lo menos traumático posible, y esperando siempre que si es varón, no nos apresuramos. Si hay antecedentes de hemofilia, esperaremos unas semanas que el niño cumpla un mes o más para hacerle los dosajes de factor. Porque de todas maneras hay que evitar la punción venosa, la venopunción, porque se ha dado casos en el que, bueno, hay un técnico que lo punce en laboratorio y le hace un tremendo hematoma, comprime, y hemos tenido algunos casos de compartamental en los bebitos y pueden hasta perder el brazo. Entonces, mejor esperar. Si ese niño no tiene ningún síntoma, hay que esperar paciente un mes, 2 meses, unos meses más que crezca para dosarle los factores. Por supuesto que si hacen algún sangrado, inmediatamente hay que dosar para ver si es o no hemofílico. Y pasamos al tratamiento. El tratamiento pues ha ido modificándose con los años. Justamente el sábado hice una exposición de la evolución de los tratamientos a la Asociación Peruana de Hemofilia, pacientes, y ahí les comentaba que hemofilia ha sido una de las patologías que en los últimos 20 años ha avanzado notablemente. Ya plasma y críos ya se olvidaron los hemofílicos, gracias a Dios en Perú ya no necesitamos, lo usamos por muchos años. Tuvimos muchísima contaminación por productos de la sangre, porque ustedes saben que la donación voluntaria es bajísima en el Perú. Se pasó a los concentrados de factor, que empezaron siendo los plasmáticos, que son los que usamos nosotros. Pasan a los recombinantes. ¿Y por qué el recombinante surgió? Porque ya se conoce la estructura del gen, ¿no? Se conoce el gen del del factor 8 y 9. Y los concentrados de factor han ido variando. Y ahora tenemos es un mimetizante, el factor 8, que se llama el emicizumab, que ha dado mucha expectativa sobre a los hemofílicos 8,
prácticamente estos hemofílicos están siendo pasados a hemostasias normales, llevando una vida normal. Hay mucha expectativa todavía, bueno, ya se registró en el Perú, pero todavía se está usando solamente por algunos casos. Tenemos 2 niños en tratamiento con emicizumab, la ventaja que es subcutáneo, una vez al mes, y de verdad que ha cambiado la vida notablemente los niños, y actualmente ya es la terapia primera línea en los países de primer mundo, reemplazando el concentrado factor. Sin embargo, los costos son bien altos. Y bueno, tenemos coadyuvantes, el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, la desmopresina, y bueno, todo está tendiendo hacia la terapia génica. Ya hay protocolos llevándose en varios países, ya hace varios años. Estados Unidos lo está liderando, pero más se está yendo hacia hemofílicos B. El factor 9 es más pequeño, es más estable, menos complicado que el factor 8. Entonces están respondiendo más los hemofílicos B que los hemofílicos A. En esto lo paso porque yo iba a hacer la línea del tiempo del hemofile y ya, bueno. Entonces, la administración del factor, este es un problema, la vía parenteral endovenosa. Imagínense un bebito de 6 meses, 1 año, 2 años, que tiene que aplicarse 2 a 3 veces al día, entonces digo a la semana, y no le encuentro vía. Entonces, por eso es que no hay medicamento ideal. Entonces, en primer lugar, el uso endovenoso es difícil. El que el niño se acostumbre y la familia se adecue al hábito de aplicarle el factor es un serio problema. Nosotros entregamos el tratamiento y no sabemos si realmente los padres están dándole factor. Y si no le dan, le están haciendo perder muchos años en donde podemos proteger a la articulación. Lo tercero es que la vida media de los factores vive poco. El factor 8 vive 12, 24 horas, quizás más, y el factor 9, 24 horas o un poco más. También varía de un paciente a otro, por eso es que ahora se habla de la cinética también de los factores, de ser individualizado. Bueno, entonces el plasma lo pasamos, el crío lo pasamos, y el concentrado factor, que ya dijimos viendo venosa, el nuestro es de origen plasmático, de donantes de sangre. Acá como lo ven es sacado por aféresis. Los donantes ya no usamos de los hospitales, de los bancos de sangre, son medicamentos, diríamos, que vienen del extranjero y se compran por licitaciones. Los donantes generalmente son los donantes pagados. Estados Unidos da más del 50% de los plasmas del mundo, y esto ha bajado por el COVID. Es un serio problema que probablemente tengamos en los siguientes años, porque por la obtención del plasma. El plasma va a la industria con proceso de inactivación viral y salen los series de productos de este plasma. Y ahí tenemos factor 8, 9, von Willebrand, albúmina, inmunoglobulinas y otros, ¿no? Entonces, el plasmático es el que usamos nosotros, de menor costo, porque el recombinante es más caro debido a que se trabaja en laboratorio. El gen se introduce en células y ahí es donde se van a replicar. Puede ser células de hámster chino o células de riñón humano, depende del tipo de recombinante. Tenemos los recombinantes de vida media prolongada, donde se disminuye su metabolismo, se los protege, se llaman pegilados, para evitar la destrucción, y ahí varían. El factor 8 puede vivir 5 o 7 días y el factor 9 puede vivir hasta 15 días. Es ideal para terapia profiláctica, es la que se está usando mucho en Europa, antes ahora del emicizumab, que ha entrado bastante fuerte, pero sí se sigue usando para tratamiento de tipo profiláctico. Y el recombinante de uso subcutáneo, que Octapharma está por lanzarlo, y aquí tendríamos al
siguiente paso, que son los mimetizantes, ya no son factores de la coagulación que hablamos del emicizumab, ¿no? Pero nosotros seguimos con el factor, el plasmático o el recombinante, cualquiera de los dos, la dosis es similar, el beneficio es similar, ninguno es potencialmente mejor que el otro. Lo único que se consideraba el recombinante que ya no tiene ningún producto de sangre de donantes, por eso es que se siente como que está el paciente más protegido para evitar la contaminación por productos de la sangre, lo que pasó en los años 90, por ejemplo, que el factor del plasma de donantes al final contagió con VIH, ¿no? Entonces, aunque pasa por destrucción, inactivación viral, destrucción por ultrafiltrados, depende del tipo de proceso de inactivación o destrucción vírica, de todas maneras siempre hay el temor de que pase alguno de estos virus. Pero ambos son similares, entonces las dosificaciones son similares, se puede dar profiláctico, evita el sangrado, ideal para los niños con hemofilia severa, pero también lo estamos dando en moderados con fenotipo sangrante, y lo que hace es convertir a un hemofílico severo a un moderado, llevarlo al 2% y un poco más el factor. Se le da para domicilio, se educa a la familia para aplicarle el factor. Nosotros inicialmente le damos una dosis semanal al bebé y cuando comienza a crecer ya empieza 2 veces y hasta 3 veces por semana, depende también de la actividad del niño y otras condiciones. Y como ven acá este niñito en su casa, lo guarda en su refrigeradora y se aplica su factor. Pero es un problema porque, bueno, él está sonriendo, pero no es tan así, ¿no? Para esto hay que ya pasado un proceso de acostumbrarse, de cómo se aplica el factor, de disminuir, aceptar el dolor, etcétera, ¿no? Entonces administra 2 a 3 veces por semana, o previo a alguna actividad que realice, o de repente ya hace una hemartrosis, y o sea, inmediatamente tiene su factor para aplicarse y con esto para el sangrado. Evita complicaciones, pero sí, pues tiene un costo adicional. Y esto sí nosotros tuvimos que hacer ver al gobierno que la profilaxis a la larga era menos costosa que el dar a demanda, o lo que llamamos episódica, que es la segunda forma. Episódica o a demanda quiere decir que cuando hay un sangrado, o sea, se le va a dar factor para que lo tenga en su casa, pero para cuando sangre, ¿no? O sea, comienza a sentir la hemartrosis y ahí se aplica su factor 2 días, 3 días. Si no para el sangrado, tiene que ir al hospital, pero no tiene terapia profiláctica y por tanto, entonces esa articulación no se protege, ya la sangre se produjo el daño, el sangrado, y esa sangre al destruirse va a destruir la articulación. Entonces no protege de los daños ocasionados por el sangrado y va a causar la artropatía hemofílica con todo su deformidad, etcétera, ¿no? Y también va a haber pues los problemas del sangrado. O sea, un paciente que tiene profilaxis puede sangrar, por ejemplo, ¿no? Ese chico que recibe profilaxis, pero no se aplica, no es pues la aplicación de la profilaxis no es todos los días, no se puede dar todos los días. Nosotros lo damos 2 veces por semana y si el paciente no responde bien, pasamos a 3 veces por semana, pero no más. No está establecido para dar diario, ¿no? Entonces, y se cae o tiene un accidente de tránsito, va a sangrar igual. Entonces pasa ya a lo que se le llama ya para reposición. Tiene que hospitalizarse, depende de la severidad de la lesión, del grado de eficiencia y la vida media del factor. Por ejemplo, ahora tenemos un chico con hemorragia intracerebral, está hospitalizado, está en UCI ahora el chico tiene un tremendo hematoma subdural. Entonces ese paciente pasa ya a recibir su factor diario y dependiendo, hay varias fórmulas, esta es una de ellas, en el que se calcula la dosis, dependiendo del porcentaje de factor a cuánto quiero llevarlo,
y para eso hay ya unos cuadros de la Federación Mundial de Hemofilia en el que dice, para una hemartrosis basta con llevarlo al 30%, para una cirugía 50%, y para una hemorragia intracerebral o un sangrado que compromete la vida lo tengo que llevar al 100%. Tengo que ver cuánto tiene el paciente. Si tiene menos de 1%, yo lo pongo 0, porque no me interesa, es algo grosero esto. Pues no es que específicamente así muy puntual el factor, el peso del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi paciente tiene 70 kilos, hizo una hemorragia intracerebral, le pongo 100 menos 0. 100 por 70 son 7.000. Entre 2 sale 3.500 unidades cada 12 horas. Imagínense, nuestro factor es de 500 unidades. 3.500 son 7 frascos, son 14 frascos al día. Cada frasco de 500 está un promedio casi de 700 soles. Imagínense un hemofílico, ¿cuánto se usa? Una hemorragia intracerebral lo tengo que mantener 10 días al paciente, más o menos 7 días con la dosis establecida. Le puedo tomar una tomografía y en base a eso puedo reducir un poco la dosis. Pero va a depender de la evolución del paciente. Hay que dosar factores para poder hacer la continuidad de ver cuánto está recibiendo, porque de repente yo calculé en 100, pero el paciente no subió a 60, 70%. Entonces tengo que graduar la dosis. Y en factor 9 es lo mismo, pero no se divide entre 2. Y se da una vez al día. En cambio, el factor 8 se da 2 veces al día. Porque la vida media del 9 es mayor que el del 8. A veces los hemofílicos no logran comprender, porque ahora se han ido al otro lado, ¿no? O sea, antes no tenían nada y no reclamaban nada, porque todo esto que hemos logrado ha sido por el área médica, yo empecé el programa, ir al ministerio, enviar documentos, hacer la parte de costos, cuánto costaba un paciente con crío, con plasma. Fue bastante tiempo, recién en el 2011 hicimos la primera licitación que nos salió, la 2012 logramos la primera licitación y desde el 2013 ya reciben profilaxis, pero no van al hospital, por ejemplo, a recoger el factor. O les da pena, ay no, mi hijito está llorando y todo, y lo tienen en la refrigeradora el factor y a veces hasta se vence. No se dan cuenta que le están quitando la oportunidad a ese niño porque no lo quiso dejar llorar, porque no querían que llore. Le estoy quitando la oportunidad de proteger la articulación. Entonces llegan a pesar que tienen factor, a los 7, 8 años ya están totalmente deformadas las articulaciones. Entonces ya nosotros sabemos qué familias colaboran y qué otras no. Entonces es toda una disciplina que no solo del paciente, es de toda la familia. Y conforme va creciendo, pues la disciplina del paciente, qué cosas debe hacer y qué no. Puede ir al cine, puede hacer deportes no de contacto, por ejemplo, natación, un programa de natación, pero no puede jugar fútbol. Y a veces lo quieren hacer y entonces se golpean todo y van al hospital, ¿no? Entonces, el hemofílico tiene que seguir una disciplina y tiene que tener la familia toda la disciplina, ¿no? Para educar a ese niño. Podemos tener desmopresina, que es un vasopresina sintética que al aplicarse al paciente libera el factor 8 y factor von Willebrand, pero cuando son leves. O sea, no lo solemos usar, hemofílicos leves, porque no hay mucha disponibilidad de la desmopresina, no llega a la forma endovenosa al Perú, y viene la forma en spray nasal, que la vende el Instituto del INEN, pero no es suficiente, ¿no? No tenemos, la adquisición se debe dar por endovenoso cuando hay estos procesos de sangrado, ¿no? Entonces es más fácil darle factor, está más disponible. Y para la von Willebrand tipo 1, ahí es donde más mejores efectos se ve el uso de la desmopresina. Los antifibrinolíticos o estabilizantes de la fibrina, nosotros tenemos el ácido extramnexámico, es el transamin, no tenemos el epsilon-aminocaproico en el Perú. El ácido tranexámico lo usamos muchísimo, ayuda, es coadyuvante, no reemplaza el factor, lo ayuda a que forme mejor el coágulo, más fuerte.
y muy común el uso en los sangrados mucocutáneos. En general, en sangrados hemorragíparos, en PTIs, en anemias aplásicas, podemos usar el tanexámico, tenemos bastante experiencia, puede ser vía oral, vía endovenosa, en infusión continua, etc. Antiinflamatorios no usamos, yo particularmente no uso, salvo que haya sinovitis, porque la mayoría bloquea la función plaquetaria y puede acentuar el sangrado. Analgésicos sí usan muchísimo desde muy pequeños, pero recordar que el dolor es porque hay sangrado, entonces debo aplicarle su factor y va a parar el sangrado y va a disminuir el dolor, ¿no? Entonces, pero los hemofílicos usan muchísimo los analgésicos. Y por último, la familia, la educación al paciente, a la familia sobre la hemofilia y cómo vivir con ella, la educación que se tiene que dar a las personas que están alrededor del hemofílico, del niño cuando comienza a ir al colegio. Lo ideal es darles charlas a los profesores de cómo tratar si hacen un sangrado, por ejemplo, un epistaxis, o a veces resfriados y comienzan a sangrar en la nariz, o los cambios de dentadura y sangrado de la cavidad oral, cómo actuar en esos sangrados simples, diríamos, y que tengan también los teléfonos de los padres para el llamado, ¿no? No pensar pues, que la hemofilia va a contagiarlo, a veces mucha de la gente cree que la hemofilia va a contagiarle a su hijo, ¿no? Entonces lo aíslan al niño, entonces todo ese aspecto hay que ver la parte educativa. La actividad física, ya les dije, controlada, hacer natación, hacer la bicicleta, andar, correr, pero con un tiempo limitado. Y la rehabilitación es fundamental, como ya les comentaba, y bueno, fortalecer al hemofílico para poder entender cómo va a vivir con la hemofilia, ¿no? Y que al final va a seguir, porque puede tener incluso descendientes con hemofilia. Bueno, acá vemos algunas imágenes, vean estas radiografías de rodilla, totalmente destruida la rodilla de la derecha, es una bolsa prácticamente de sangre, vean esos, probablemente es un niño porque tiene ahí el cartílago de crecimiento, pues está totalmente destruido, con una tremenda osteoporosis, esta articulación ya está totalmente dañada. Aquí ya queda nada más que hacer una prótesis, o sea, tener una prótesis de rodilla. Pero si son pequeños, si son niños o adolescentes, las prótesis están, al menos en los traumatólogos, solamente quieren hacerlo en pacientes adultos, porque en los de crecimiento la prótesis rápidamente se mueve, entonces no tiene sentido. Por ejemplo, es una artropatía ya. Ve la articulación, está deforme. Aquí no hay sangrado, ya se deformó la articulación por la artropatía. Este chico era un hemofílico que no recibía tratamiento. Y ustedes ven la amputación, tuvo un síndrome comportamental y se destruyó su pierna izquierda y ya no pudimos salvarlo. Este es otro pseudotumor, miren. El chico sufrió un golpe en el tobillo, este niño era de Jaén, no hay nada, hasta ahora no hay nada en Jaén. Y vean, pues, comienza a ver el hematoma que comienza a deformar. Y cuando le tomamos la placa, solamente tenía los huesitos de los dedos. Todo el resto era sangre. Tuvimos que, y vean el grado de hipotrofia, chico desnutrido. Los padres prácticamente lo abandonaron. No podía extender las dos piernas, miren cómo estaba, producto de que por los sangrados, y él ya no hacía ejercicios, entonces se anquilosó. Y tuvimos que amputarlo. Pues. Vean al chiquito con la amputación. Este chico se quedó acá en Lima, los padres lo dejaron en una congregación religiosa, él vive acá en Lima, ya tiene como 20 y tantos años, y es contador, porque tuvo la ventaja que la congregación le dio una profesión. Si no, ya el niño se hubiera muerto ya en Jaén. Y bueno,
hasta ahí hemos terminado sobre hemofilia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario mientras voy cargando mi otra presentación? Ese gallo está, pero... Sí. Ese gallo que recién despierta. No, de temprano está. Doctora, entonces, en el caso de la profilaxis, ¿no hay manera de asegurarnos de que la familia sí le está dando al paciente? Claro, nosotros damos el tratamiento profiláctico. Nosotros empezamos cuando el niño hace su primera hemartrosis, que es más o menos a la edad de año y medio, como les comentaba. Y después, ¿están viendo la exposición? ¿La otra? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces empezamos dándole nuestros frascos de factor que compra el Ministerio de Salud, son de 500 unidades. Pues justamente ahora ya hemos hecho el pedido para que también se tenga de 250. Salud, por ejemplo, solo compra de 250. Entonces es un problema porque el adulto, imagínense, si nosotros le damos 10 frascos, ellos le van a dar 20 por dosis, ¿no? Entonces, nosotros hemos pensado, y así se ha hecho el pedido 2/3 de 500 y 1/3 de 250, pero solamente han comprado la de 500. Entonces, la dosis de 500 es demasiado, y ustedes ven ahí más o menos entre 15 a 30 unidades por kilo de peso es la profilaxis. Algunos le ponen hasta 40, pero nosotros, al menos ya depende del hematólogo actuar en esos rangos. Nosotros damos entre 15 a 30, generalmente yo doy ya un hemofílico en tratamiento ya continuo y todo, 30 unidades por kilo. Pero en el bebé, como es el bebito recién, no va ni caminar recién, está dando sus pasos, los padres lo tienen poca actividad, se puede empezar entre 15 a 20 unidades por kilo. Entonces, si el bebito tiene, ¿cuánto? 10 kilos, serían pues, imagínense la dosis, si es un severo. Tendría que usar 150, 200, le caería la de 250. Pero la de 500, o sea, es bastante lo que se le da, pero le damos semanal, una vez por semana. Y luego se va ampliando ya conforme va creciendo el niño a 2 veces hasta que llegue a 3 por semana, que es el hemofílico ya joven, que bueno, va al colegio o va a la universidad, ¿no? Entonces, depende de la actividad del hemofílico, ¿no? ¿Qué pasa? Que en otros países, y eso nosotros hemos sugerido, tener unas enfermeras que puedan visitar a los hemofílicos en sus casas, para que primero se les comience a enseñar la parte educativa a los padres, y luego el hemofílico aprenderá para aplicarse el factor, pero los primeros que aplican son los padres. Entonces, cuando son chiquitos muy pequeños, los padres prefieren llevarlos al hospital. Entonces, ahí hay un serio problema. Imagínense 2, 3 veces movilizarse al hospital. Ahí tengo pacientes que desde Ventanilla van al hospital a emergencia de pediatría, que las enfermeras de pediatría les apliquen el factor. Entonces, es un problema ahí de poder ver la gestión, ese aspecto. El gobierno todavía no ve lo que es calidad de atención, ¿no? No es como en otros países, por ejemplo, que si el hemofílico no va a su control, se van a buscarlo en un ómnibus, ¿no? Porque los trabajadores sociales del hospital tienen presupuesto para eso, para evaluar si el niño está yendo o no al colegio. Si no va al colegio, el colegio mismo le da el trabajo a su casa.
O si vienen de provincias, hay las casas del hemofílico, en donde incluso tienen áreas de rehabilitación, donde se puede quedar ahí él y la familia, y le dan alimentación y todo. Acá no hay nada. Ustedes pueden ver en general, las familias que vienen de provincias se las arreglan como pueden. Si son niños, les permiten que la mamá se quede con ellos y la mamá come lo que el niño deja de comer. Y en general, les digo, no solamente hemofilia, en general. No hay la preocupación de ese aspecto social. Y lamentablemente nosotros estamos tan abocados a nuestra labor médica y pues, claro, preocupados porque en nuestro hospital hay el equipo multidisciplinario, tomar placas radiográficas, que los dosajes para ver inhibidores hay que dosar 1 o 2 veces al año, por lo menos 1 vez al año los inhibidores, porque está aumentando la presencia de inhibidores en los hemofílicos. Entonces, todo ese aspecto no sabemos, ¿no? Entonces, habíamos recomendado tener enfermeras que puedan ir para chequear si se está cumpliendo con los tratamientos, pero cuando nosotros mensualmente el hemofílico tiene que ir al hospital, claro que ahora con la pandemia ha cambiado todo esto, pero mensualmente tenían que ir y cada cierto tiempo nosotros tomamos, o sea, si un hemofílico nuevo llega al hospital, transferido a algún sitio, o empieza el diagnóstico, hacemos dosajes de los factores, hacemos el test de mezcla, que es un screening para ver si hay o no inhibidores antes de la prueba de Bethesda, que es para inhibidores. Le enviamos a rehabilitación, le enviamos a odontología para ver este problema de si hay o no caries dental para que de una vez le curen antes que hagan extracciones. Se les toma todo lo que es estudios virales, hepatitis B, C, HIV, todo se rastrea completamente al hemofílico y entra al programa. Y de ahí ya tiene que mensualmente recoger su factor. Ahora con la pandemia estamos dando cada 2, 3 meses que lleven su factor. Entonces, pero no sabemos pues si se aplican o no, pero sí nos damos cuenta si el niño está bien cuidado, es aquel que realiza, lo vemos y casi está sano, ¿no? O sea, sus articulaciones están bien protegidas, no hay mayor deformidad, nada, ¿no? Pero sí notamos aquel niño que constantemente lleva la emergencia, ya está con deformidad, entonces que los padres no se están preocupando, o el estudio de inhibidores, hay que ver, ¿no? Si reciben buen tratamiento y no hay respuesta, es que hay un anticuerpo contra el factor 8 que ha recibido y eso es un serio problema, ¿no? Entonces, realmente es una patologías complejas, las enfermedades huérfanas en general, que, bueno, recién se están trabajando para que el ministerio, yo mañana el jueves hago una capacitación a todos los centros de tratamiento de hemofilia a través del Ministerio de Salud. Ellos tienen un Zoom, ¿no? Tienen el Zoom y bueno, el Zoom ha sido una ventaja también para lo que son las capacitaciones, ¿no? Pero justo el jueves tengo que hacer una. Ya hemos hecho incluso de rehabilitación, hemos hecho para enfermeras, ¿no? A través del Zoom nos está permitiendo hacer esas capacitaciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre PTI. Y para saber de PTI, tenemos que hablar sobre, primero, dónde nos encontramos. Un momentito que tengo acá un problema. Un ratito me desconecto, me voy unos minutos. Está bien, doctora.
Bien, volvemos entonces. Pueden ver la pantalla, ¿no? No, no, pero no sé. ¿Ustedes están viendo la pantalla? A mí no me sale, no sé si a mis compañeros, ¿sí? Ya, espera un ratito, voy a volver, ¿ya? No se ve. ¿Y ahora? Sí, doctora, ahora sí se ve. Ya, ok. Ay. Momentito. Aló, Doc. ¿Qué tal? Dime. Sí. Ajá. Es que eso es lo que están pidiendo ahora las hojas de referencia. Tú que estés ahí con la secretaria, a ella dile pues, que te guíe. Doc, es que yo no, mira, son dos opciones. Si es CIS, tiene que hacer todo eso y a mí ya no me compete eso, Doc, porque eso, lo que pasa es que dice, y yo justo el otro día me fui por un caso parecido, me fui hasta estos señores de que dan las citas, porque yo lo di como adicional, que es el mismo día. En la mañana llega el familiar, pero tiene que traer la hoja de referencia. ¿Por qué? Porque ellos escanean la hoja de referencia y lo tienen que enviar al CIS. Y si no tiene la hoja de referencia, no permite activarse para la cita. Ese día fue un serio problema que me hicieron estos señores en las ventanillas. Allí hay un señor ahí que es el que me informó eso. No, doctora, es que tiene que tener la hoja de referencia porque tenemos que escanear. Entonces yo ese día yo no pude, yo esa parte administrativa, tú sabes, nosotros no lo manejamos. Tendrías que hablar por eso con la secretaria ahí, la flaca esa con de cabello largo, para que te pueda guiar cómo se puede hacer para esa hoja de referencia. Y lo otro es pagar la atención.